equipo está conformado por Bernardo Alba, Sebastián Lemos, Luis Salones, Eric Olmedo y su servidor Misael Flores. Y bueno, nosotros les vamos a explicar más o menos cómo funciona y qué funciones tiene el módulo de DMU Kinematics en CATIA. Y bueno, este módulo nos permite simular los movimientos de los elementos que componen el ensamble. Este módulo nos permite definir mecanismos cinemáticos, simular movimientos con mecanismos, detectar la forma dinámica de las colisiones y manejar mecanismos diseñados en CATIA versión 4. El siguiente punto son las entradas del módulo y aquí es recomendable saber lo necesario o lo básico sobre ensambles y en este módulo se accede mediante el menú Start, posteriormente en Digital Mockup y posteriormente DMU Kinematics. Ahora les vamos a explicar algunas funciones cinemáticas. En este caso, la primera función se llama Fixed Product. Y bueno, este es el elemento que se mantiene estático cuando el mecanismo cinemático está en movimiento, lo cual quiere decir que esta es la pieza estática de nuestro ensamble. La siguiente herramienta es la de Joint o uniones y esta es una restricción o constraint que entre entidades geométricas de dos o tres productos y existen varios tipos de joints. Bueno, la siguiente herramienta es Commands o comandos, y bueno, estos son valores angulares o lineales que dirigen los movimientos cinemáticos. Existen joints que permiten añadir un comando y otros que no permiten añadir ninguno. El mecanismo cinemático es un mecanismo compuesto por varios productos conectados mediante joints y este puede ser simulado cuando, con un determinado número de comandos, se igualen los grados de libertad y en este caso se dice que el mecanismo está completo. Muy bien, la siguiente herramienta o función se llama TraceUp. Y bueno, esta es una lista de modelos asociados a un producto del modelo cinemático. Estos modelos tienen el mismo movimiento que el producto. La siguiente herramienta es la de simulación cinemática y es la simulación de los movimientos de un mecanismo usando comandos o leyes. La simulación se puede hacer de forma inmediata o al dar play. La siguiente función o herramienta se llama Law. Y bueno, esta es una representación numérica o gráfica de los comandos aplicados a un mecanismo cinemático. Y bueno, normalmente es una función, es algo en función al tiempo. El siguiente punto del que vamos a hablar son las limitaciones y recomendaciones. Pues para utilizar esta herramienta de Kinematics existen algunas recomendaciones. En la pantalla están presentadas algunas de ellas, pero voy a mencionar las más relevantes. La primera es que si queremos hacer un joint con un subconjunto incluido en el producto raíz, por ejemplo un revolute, que tiene coincidencia de ejes y coincidencia de planos, para esto tendríamos que utilizar la herramienta de Kinematic Joint y de esta forma fijar algunos comandos y coincidencia de ejes y planos. El siguiente punto, es importante que el mecanismo antes de empezar a definir joints esté en su posición de partida. Después, si en un conjunto existen pasadores y tornillos de fijación para piezas simétricas, es conveniente dejarlas a un lado y no tomarlas en cuenta, pues estas pueden causar problema. Bueno, aquí podemos ver dos imágenes. En este caso, la primera es de un conjunto completo y la segunda imagen, pues es un conjunto para simular inicialmente. A continuación les presento un plano en el cual se muestran los pasos a seguir para cerrar una cadena cinemática y que de esta forma nosotros podamos ejecutar nuestro kinematics. Primero tendríamos que definir la parte fija, que como están viendo en la pantalla, ahí está la parte que dice parte fija, esa es la parte que no se movería. Después tenemos que definir el joint A con un comando. Al hacer esto nos saldría un mensaje con la leyenda de el mecanismo puede ser simulado. Posteriormente tendríamos que simular las intersecciones, por así decirlo. En este caso tendríamos que definir el B y saldría un mensaje con el mecanismo ya no puede ser simulado. Luego continuaríamos con el joint C y después con el D. De esta forma se cerraría nuestra cadena cinemática y ya podríamos ejecutar el movimiento de nuestro mecanismo.
El siguiente punto es la relación ensamble-cinemática. Sabemos que el módulo assembly podemos crear constraints. La versión que nosotros estamos utilizando es la CATIA V5. Esta es capaz de realizar movimientos sin control de velocidades. Algo importante es que si tenemos creadas constraints en assembly, estas pueden utilizarse para la cinemática, pero la cinemática hay que definirla mediante joints, como lo mencionaba anteriormente. El siguiente punto es el parámetro de tiempo, y es la forma de hacer que un mecanismo se mueva mediante una ley, y es poner la herramienta del law en función del tiempo, y posteriormente ocupar la otra herramienta que se llama King Time. Y si el comando fuese angular, multiplicaremos por grados en vez de por milímetros. Y bueno, por último, vamos a hablar de cuando un mecanismo está completo. Y bueno, mientras un mecanismo no esté completo, este no va a poder simularse. Y bueno, se dice que un mecanismo está completo cuando tiene un D o F igual a 0. Y bueno, además tiene una parte fija y al menos un comando. Para saber si un mecanismo está correcto, existe un comando que analiza el estado del mecanismo. Bueno, para ello damos en el icono de Mechanism Analysis y luego podemos observar que aquí está el símbolo. Y bueno, esta va a estar en la parte de la paleta de DMU Kinematics. Y bueno, por último nos va a aparecer este panel, que es donde vamos a poder checar el estado de nuestra cinemática. Y bueno, pues eso sería todo de nuestra parte. Bueno, yo les voy a mostrar cómo darle movimiento a este ensamble mediante el módulo de Kinematics. Al entrar a este módulo tenemos que ubicar estas dos barras de herramienta. Primeramente, creamos un mecanismo con este comando. En este caso le llamamos cilindro. Como podemos ver, aquí ya está nuestro mecanismo creado. Tenemos que fijar nuestra herramienta que va a estar fija en nuestro espacio. En este caso sería la principal. Pero también tenemos la parte trasera, así que utilizamos la herramienta de Rigid Joint, que va a ser entre la principal y la trasera. Esto nos quiere decir que estas dos piezas no se van a separar, siempre van a estar juntas. Ahora definimos el movimiento de traslación de nuestro cilindro con la siguiente herramienta, que sería Prismatic Joint. Nos pide dos líneas que serían los ejes del principal y del émbolo, y los planos XY de los mismos. Seleccionamos la casilla siguiente de ley Gifrey, ya que es muy importante porque lo requerimos para nuestra simulación de movimiento. Como puedes observar, se nos muestra el mensaje de CATIA que nos dice que nuestro mecanismo ya puede ser simulado porque hemos definido todas las restricciones y comandos de movimiento. Ahora, para simular tenemos que irnos a este comando. Elegimos lo que queremos simular, que en este caso sería el de cilindro. Y como ven, se nos abre una ventana donde tenemos definidos los comandos de simulación. Ahora vamos a definir el valor máximo y mínimo de cada. En este caso sería menos 190 a 10. Y como vemos, este sería el movimiento que realizaría. Ahora insertamos este movimiento en la simulación. Damos clic a esta casilla para que nuestro movimiento sea continuo. Ahora controlamos la velocidad. Damos play y vemos como el émbolo ya va desde la señal de entrada hasta el abierto. Y es el recorrido que haría en la vida real este cilindro.